Y bueno, con eso en mente, hoy yo quiero, el tema que traigo hoy, el título es Pan y Agua del Espíritu, ¿verdad? Y quiero comenzar leyendo Mateo 4, del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero pedirte que donde estás cierres tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu bondad, tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. Gracias por tu presencia. Pedimos que seas tú moviéndote en medio de nosotros. Oramos que encuentres en este lugar un lugar donde tu presencia es honrada, reconocida, Señor. Hoy te damos gracias. En el nombre de Jesús yo presento mi vida, Señor, y te pido que seas tú hablando, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, si hay algo que es importante que nosotros entendamos como iglesia, es que como personas o hijos de Dios, nosotros vivimos en dos realidades, ¿verdad? Una es la realidad natural y otra la realidad espiritual, ¿verdad? Este pasaje nos muestra la profundidad que Jesús le da a la importancia de entender que operamos en esas dos realidades, nuevamente la natural y la espiritual. Y este pasaje nos muestra que Jesús somete su cuerpo a un proceso de no comer 40 días y 40 noches. Y dice que entonces tuvo hambre. Ahora, yo le pregunto, ¿quiénes después de no comer 40 días y 40 noches creen que tendrían hambre? ¿Verdad? A veces uno ayuna y cuando va el mediodía del día que comenzó el ayuno, ¿verdad? Uno siente que el Señor ya lo arrebató. Comienza el ayuno y más si usted está en su trabajo, ¿verdad? Y de repente su compañero de trabajo destapa la comida y esa comida como que está ungida y como que el aroma llena el lugar. No, y usted dice, arrebátame, Señor, ya estuvo, ¿verdad? Entonces, imagine que es estar 40 días y 40 noches sin comer. Y la Biblia dice que entonces Jesús tuvo hambre. Ahora mire, a mí lo que me impresiona de este pasaje es la respuesta que Jesús le da a Satanás. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, voy a tratar como de explicar aquí lo que está pasando. Jesús tiene 40 días y 40 noches de no comer, un proceso que él voluntariamente está llevando, y dice que al finalizar esos 40 días y 40 noches le da hambre. Satanás se da cuenta que tiene hambre y le dice, hey, convierte estas piedras en panes y cómetelas. Pero la respuesta de Jesús de alguna manera es como, momento, Satanás. Quiero que sepas que este proceso en el que me encuentro no tiene que ver con el cuerpo. Es como que Jesús le está diciendo, es más, he sometido mi cuerpo porque es algo voluntario, 40 días y 40 noches de no comer, y sí, hoy este cuerpo tiene hambre. Pero lo que Jesús pretendía hacer no era saciar el hambre del cuerpo. Lo que buscaba era alimentar el espíritu, porque a Satanás le presenta la comida, pero le dice, hey, momento, quiero que tengas claro algo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en otras palabras, le está diciendo, quiero que sepas que el ser humano debe alimentar el cuerpo, pero que así como alimenta el cuerpo, también debe alimentar el espíritu. ¿A través de qué? La palabra de Dios. ¿Me sigue? Ok, ahora quiero que entendamos nuevamente. Satanás lo tienta porque su cuerpo después de 40 noches y 40 días le dio hambre, y Satanás, según Satanás, lo que Jesús iba a buscar era saciar esa hambre. Pero lo interesante es que a pesar de que Jesús tenía hambre y que probablemente su cuerpo se había debilitado, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, la respuesta que le da es, hey, no voy a comer. Y no voy a comer porque la intención que tengo en este momento no es alimentar este cuerpo natural.
Porque el hombre no solo alimenta el cuerpo natural, debería también alimentar el espíritu. Y para alimentar el espíritu lo hace con la palabra de Dios. ¿Ahí me sigue? Ahora, nuevamente yo dije, este pasaje nos muestra la profundidad que Jesús le da a la importancia de entender que operamos en esas dos realidades. Pero más aún es que de alguna manera Jesús nos está queriendo mostrar que Él en un proceso de 40 días y 40 noches, que su cuerpo tiene hambre, el enfoque de Él era alimentar el espíritu. O sea, en otras palabras es que si usted tuviera que girar la balanza para un lado, ya sea bien el natural o el espiritual, la intención sea que el espíritu esté más fortalecido que el cuerpo, para que sea el espíritu que esté gobernando. ¿Sí me sigue? Ok. O sea, y este mismo texto dice que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre. O sea, sígame aquí. El cuerpo vive porque usted lo alimenta, y usted lo alimenta a través del pan, la comida. Ahora, el espíritu vive, se mantiene fortalecido por lo que usted también le alimenta. Y eso Jesús nos está diciendo que es la palabra de Dios. Ahora, entonces, el cuerpo se alimenta del alimento. El espíritu se alimenta de la palabra. Ok, tenemos muy claro eso. Ahora, para que usted me entienda un poco más a qué me refiero, quiero que entienda que nosotros en lo natural operamos por el cuerpo, con el cuerpo. Yo me levanto, voy al trabajo, hago todo lo que tengo que hacer en el día y lo hago por medio de este cuerpo, ¿verdad? Todas las actividades que desarrollamos en el ámbito natural lo hacemos con el cuerpo. Ahora, pregunta, ¿qué pasaría si no alimentáramos correctamente el cuerpo? ¿Verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted solo le diera un tiempo de comida y un vaso de agua al día? ¿Cómo finalizaría esa semana? Piense. Deshidratado, dicen por allá. ¿Alguien da más? Molido. Otro ni llega. Ahora, un tiempo y dos vasos. Quitémosle el medio tiempo, solo medio tiempo y uno. Unos dirían, no, nos vamos con el Señor, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? O sea, naturalmente se ha establecido que por lo menos para que un cuerpo funcione normal, ¿verdad? Usted debería alimentarlo 3 veces al día. Hay gente que le agrega 2 más. No, 5 dice. Con 5 nos vamos. Hay 6, pero dejémoslo 3, ¿verdad? Y por lo menos consumir de 8 a 12 vasos con agua al día. Hay gente que le mete la coca también, ¿verdad? No, son 3 con agua y 2 cocas. Pero por lo menos entendemos que, ¿verdad? Ahí está el agua. Ahora, eso es interesante, mire. Pregunta, si Jesús deja claro que así como el cuerpo necesita alimento, el espíritu necesita alimento, y de alguna manera nos dice que si la balanza tiene que estar debería estar más en alimentar más el espíritu, ¿verdad? Y si deja claro la importancia, la profundidad de entender que debemos alimentar el espíritu, la pregunta es, ¿cómo alimentamos el espíritu? La segunda pregunta es, ¿cada cuánto se alimenta el espíritu? Sígame aquí. Si usted le pregunta a cualquier persona y le dice usted, hey, ¿cómo alimentas el cuerpo? Mínimo dice, no, una donita, una pizza, una hamburguesa. Y si no, pues por lo menos comer 3 veces al día, ¿verdad? Todo el mundo creo que entiende eso. Y si usted le dice, bueno, ¿qué cosas son vitales para el cuerpo? No, pues alguien diría, no, pues comida y agua. Una coquita tiene que estar ahí. O Pepsi, no sé qué, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que todo el mundo entiende y sabe eso. El punto es que si nos preguntan cómo se alimenta el espíritu y no tenemos tan claro, y no solo eso, si no sabemos cada cuánto se alimenta el espíritu,
entendiendo lo claro que deja Jesús sobre la importancia de alimentarlo. Entonces, si no entendemos qué come y cada cuánto come, o no lo tenemos tan claro, voltea al que está a la par y dígale, ¿cómo estará el espíritu? ¿Sí me sigue? Entonces, mire, este pasaje Jesús nos revela y nos dice que lo que la comida le hace al cuerpo, la palabra le hace al espíritu. Entonces, nuevamente, así como yo alimento con alimento, comida, el cuerpo, Jesús dice, debes alimentar el espíritu con la palabra de Dios. Entonces, primera, con la palabra de Dios alimentamos el espíritu. Ahora, mire lo que dice Josué 1:8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Salmos 1:2 dice, sino que en la ley del Señor estará su deleite, y en su ley meditarás de día y de noche. Salmos 19:97, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, Jesús nos enseña, el alimento del espíritu es la palabra, pero también la Biblia nos enseña que por lo menos deberíamos de meditarla 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Ahora mire, meditarla no es leerla. Meditarla es que usted tome un tiempo para leerla, estudiarla, reflexionarla, para poder entenderla. Por lo menos 2 veces al día. El asunto es que en la práctica ni siquiera sabemos dónde está la Biblia, ¿verdad? Solo la sacamos el domingo que vamos para la iglesia porque la tenemos que llevar. A veces ni la abrimos. Mire, para que me entienda, dice que una vez una hermana, una familia, un matrimonio, recibieron a un pastor que iba a su casa a orar por ellos, a tener un tiempo, ¿verdad? Y la familia, la esposa atiende al pastor, sirve la mesa, ¿verdad? Comen, imparte la palabra, oran, se ve el pastor. Y resulta que eran como las 9 de la noche y la señora en la cocina dándole vuelta a todo, buscando, y el esposo baja y le dice, mi amor, ¿qué pasa? Le dice, amor, no encuentro el cubierto que le di al pastor. Y le dice, ¿cómo así, amor? No, seguro, yo estoy casi segura que el pastor se lo llevó. No lo encuentro. Ya lo busqué. Y mire, y si hay algo que las mujeres saben es dónde están las cosas, ¿verdad? Uno le da vuelta y nunca la encuentra y la esposa viene, ahí está. Es como revelación divina. Mi esposa me dice, mi amor, tráigame el vestido. Y por aquí está mi esposa. El vestido café. Y hay 4 vestidos café ahí. Yo he hasta orado y le he dicho, Señor, revélame el vestido. Y nunca le atino. Siempre le llevo el equivocado. O me dice, mi amor, las llaves están ahí. Yo, mire, y le digo, no las, hay alguien que decía, es que como que las cosas se le aparecen, ¿verdad? O sea, esta señora estaba segura que no estaba el cubierto ahí, que el pastor se lo había llevado, ¿verdad? Y ella andaba con es que el pastor, no puedo creer, por un cubierto se va a perder el pastor. Qué barbaridad. Pasa un año, regresa el pastor y la señora andaba, creo que ya reventaba adentro. Se sientan en la mesa, ¿verdad? Y le dice, pastor, disculpe, no me aguanto. El día que usted vino le serví comida, había un cubierto y ese cubierto se me desapareció, ¿verdad que usted me lo llevó? Y le dice el pastor, no, hija, lo dejé en medio de la Biblia. No sé si usted me está entendiendo. Mire, Jesús dice, tienes que alimentar el cuerpo y más el espíritu. Y lo alimentas con la palabra de Dios. El asunto es que en la práctica, mis hermanos,
Ni siquiera sabemos dónde tenemos la Biblia. El polvo solo se va cuando le llevamos a la iglesia. Y de ahí, ni idea de dónde tenemos la palabra. Y menos, porque una cosa es leerla, otra cosa es meditarla. ¿Usted me está entendiendo? ¿Verdad? Ahora, quiero leerle otro pasaje, que este pasaje para mí me parece increíble. Juan 4, del 10 al 18, 30 a 40. Y este es el pasaje de la mujer samaritana. Dice el 10, dice, Jesús le respondió, para poner un poco en contexto, dice que Jesús estaba a la espera de alguien, ¿verdad? Es como que estaba esperando a una persona, y es a esta mujer que llega. Se cree que esta mujer llegaba a este pozo en horas donde nadie más llegaba, porque más adelante vamos a conocer la historia, que era una mujer que había tenido 5 personas con las que había vivido, pero ninguno de ellos había sido su esposo. Entonces, en esa cultura era una mujer mal vista, probablemente juzgada, rechazada, señalada, ¿verdad? Entonces, llegaba en ese momento probablemente para no coincidir con nadie más. Y dice este pasaje que Jesús en el versículo 10 dice, Jesús le respondió, inician una conversación y dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, para entender un poco, la conversación comienza con que Jesús le pide agua a la mujer, ¿verdad? Y luego él le dice que él tiene una agua que es una agua viva y que si ella bebe de esa agua viva jamás tendrá sed. En toda la conversación la mujer entiende o cree que Jesús está hablando de agua natural y Jesús no está hablando de agua natural. Entonces mire, nuevamente el 10 dice, Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Nuevamente ella cree que es agua natural de la que está hablando. Dice, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y su ganado? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces mire, es como que hasta ese punto la mujer es persuadida por Jesús y entonces accede y dice, el 15, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Nuevamente ella está creyendo que están hablando de agua natural. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Esto para mí está interesante. ¿Cómo es que de agua pasamos a hablar de marido? No sé si me explico, ¿verdad? Es como, Jesús, el agua, tu agua, mi agua, está bien, dame el agua, llama al marido. ¿En qué momento hablamos del marido? Entonces, mire, yo me he dado cuenta que a veces en la Biblia personas se le acercan a Jesús y le hacen preguntas y de repente Jesús sale con algo que pareciera, ¿y qué onda es aquí? Pero en realidad Jesús sí responde. Quiero que me entiendas. La mujer le dice, ok, esa agua que tú dices que da vida eterna y que si la bebo no tendré sed jamás, dame de beber. Y Jesús le dice, llama a tu marido. Entonces nuevamente, el agua simboliza sanidad, transformación, restauración, cambio. Esta mujer probablemente llegaba en esa hora porque era una mujer rechazada, juzgada. ¿Quién sabe cuántas heridas cargaba en su corazón por 5 relaciones fallidas? Y que en ese momento había una herida profunda en su vida que imagina que llegaba en horas que no coincidieran con nadie. O sea, quiere decir que había un profundo dolor probablemente en su vida que se asociaba a toda esta situación que ella estaba viviendo. Y cuando Jesús le dice, ve a llamar a tu marido, Jesús lo que sí está haciendo es dándole agua de beber. Porque cuando expone esta situación, es como que ella se sorprende. Jesús viene, expone la situación, pero a lo largo de la conversación vemos que a medida esta conversación va avanzando, es como que Jesús está sanando, transformando, cambiando,
renovando, porque tú sigues la conversación y más adelante de hablar de sus relaciones con su marido, luego ella empieza a hablar acerca de la adoración y le dice: Señor, esperamos un Mesías que nos va a decir dónde adorar. Y le dice Jesús: ese soy yo. Pero quiero que entiendas, la conversación comienza con que ella le pide agua, Jesús le da el agua. Lo que hace es que expone la situación que provocaba dolor, sufrimiento, heridas en su corazón. Y es como que en ese proceso de restauración, de cambio, de transformación en su interior, es como que surge en su corazón el deseo de saber cómo te adoro. Y más adelante en la historia, dice que finaliza la conversación, esta mujer se levanta, y para mí esto es profundo, porque esta mujer se levanta, dice que va a Samaria, y ahora la misma mujer que había llegado con Jesús en la hora que nadie más llegaba, probablemente luchando con su autoestima, con heridas profundas, ahora tuvo la valentía de pararse e ir al pueblo donde la rechazaban y la juzgaban, probablemente a testificar lo que aquel hombre había hecho con ella. Pero no solo eso. Mira lo que dice, y este sí te lo voy a leer. Mira lo que dice el versículo 39. Dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedaran con ellos. ¿Me puede acompañar? Quiero que entiendas eso. ¿Qué tiene que pasar en una persona para que en una conversación como esta que está teniendo haya un cambio tan profundo en su vida que ahora tenga la valentía para ir y compartir con aquellos que la juzgaban lo que Jesús había hecho? Pero más allá de eso todavía, ¿qué tuvo que pasar en su vida para que estas personas no solo la escucharan, sino que quizás veían algo en ella? Escúchame esto. Veían algo en ella que despertaba en su interior el deseo de querer conocer el hombre que ella había conocido. Y decir: yo quiero conocer a ese que te dijo todas las cosas acerca de ti. O sea, para que me entiendas, sería como que tal vez tú tienes una ruta a tu trabajo. En esa ruta hay un muchacho en un semáforo que está limpiando los vidrios del carro. No solo tal vez es que internamente, externamente se nota la difícil que lleva la vida. Pero que un día tú vayas y que ese mismo muchacho se te acerque, pero ahora ves algo en él que provoca que bajes la ventana, y eso que ves en él te hace querer escuchar lo que él tiene que contarte. Pero no solo eso, es que eso que ves es tan profundo en él que de alguna manera despierta algo en tu interior de querer conocer la persona que provocó eso en él. ¿Me sigues? ¿Cómo debe ser ese cambio en alguien? Quiero que entiendas algo. Todo esto se desarrolla en un momento de conversación con Jesús. Y en ese momento de conversación, esta mujer, su corazón es expuesto, sanado, restaurado.
Pero no solo eso, es como que de alguna manera ese encuentro la posiciona hasta moverse en el propósito que Dios tenía en su vida, porque quizás sin entender y saber, esa mujer era una evangelista, porque a ir y anunciar las buenas nuevas muchos reconocieron. Lucas 18:1 lo muestra de otra manera. Dice, Jesús le contó una parábola. No, perdón, no es ese. Mateo 26:40-41 dice: entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: con que no pudieron velar una hora junto a mí. Y dice: velen y oren para que no entren en tentación. Escuche esto. Jesús le dice: velen y oren para no entrar en tentación. Dice: porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Jesús está diciendo: mira, Pedro, tenés que entender que debes orar para fortalecer el espíritu. Porque si el espíritu no está fortalecido, entonces la carne lo domina y caes en tentación. Nuevamente, el contexto de la mujer samaritana es un contexto de conversación con Jesús. Ahora pregunta: ¿qué es orar? Hablar con Jesús, conversar con Jesús, platicar con Jesús. Entonces Jesús le está dando agua viva a esta mujer en medio de una conversación. En otras palabras, lo que el alimento es para el cuerpo, la palabra es para el espíritu. Y lo que el agua es para el cuerpo, la oración es para el espíritu. En otras palabras, la oración es el agua que tu espíritu necesita. Daniel 6:1 dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Lucas 18:1 dice: Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces, quiero que entiendas algo. Dios nos ama tanto. Es tan profundo el amor que tuvo, que nos entregó a su Hijo. Nos dio a su Hijo, pero no solo nos dio a su Hijo vino a la tierra, pagó el precio, murió crucificado, y por ese precio que pagó nos dio a su Espíritu, para que su Espíritu estuviera con nosotros constantemente, nos ayudara, nos consolara, nos acompañara. Pero quiero que entiendas, Jesús quiere que entendamos que operamos, familia, en 2 dimensiones: la natural y la espiritual. Ahora, si tú no alimentas tu cuerpo, podría llegar a una condición de quedar postrado por mala alimentación, desnutrido, en una condición en la que ni siquiera sea capaz de escuchar lo que alguien le dice. Alguien incluso se podría acercar y susurrarte al oído y no ser capaz de entender lo que te está diciendo por una mala alimentación del cuerpo. Pero de la misma manera, si tú no alimentas tu espíritu, tu espíritu podría caer en una condición en la que, aunque el Espíritu Santo te esté hablando, no eres capaz de entender, de discernir
lo que el Espíritu te está diciendo. Porque el Espíritu está débil. ¿Cuántos me siguen? Entonces Jesús quiere dejar claro: hey, necesitas entender que hay que alimentar el Espíritu. Entonces sígueme aquí. Jesús viene, paga el precio, muere en la cruz del Calvario, nos da su Espíritu. Pero Jesús no puede alimentarnos por nosotros. Sería ilógico pensar que tú le digas al Señor: Señor, me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no estoy comiendo. Y el asunto es que muchas veces no es que Dios no quiere nada con nosotros. Porque de repente tú incluso llegas a la iglesia y tú ves cómo otros reciben, cómo otros son ministrados por el Señor, y tú dices: no, es que Dios no quiere nada conmigo probablemente. Y esto es para gente que dice: bueno, yo ya recibí a Jesús en mi corazón. Y dice: yo siento que Dios no quiere nada. ¿Cómo Dios no va a querer nada contigo si dio a su Hijo? Pagó el precio, murió en la cruz y te dio su Espíritu. ¿Sabes lo que pasa? Es que al igual que esta mujer samaritana, muchos de nosotros tuvimos un encuentro con Dios probablemente como ese día que tuvo esta mujer samaritana. Un encuentro que en ese momento Dios sanó, restauró cierta área en tu vida. Y eso marcó un antes y un después. Ese día tal vez provocó que te rindieras delante de Él y tú dijeras: quiero servirlo, quiero congregarme, quiero conocerlo. Y de tu interior nacía esa gratitud y ese deseo de estar con Él. Y disfrutabas esos momentos apasionadamente. Ese momento que tuviste como esta mujer samaritana fue un momento donde Jesús tuvo ese encuentro y tu espíritu fue como que fue alimentado profundamente y tu espíritu despertó y había hambre por Dios, hambre por escucharlo, hambre por conocerlo, hambre por buscarlo. Que surgió esa hambre en ese momento de encuentro que tuviste con Él. Pero de repente, sin darte cuenta, van pasando los días y tal vez te das cuenta que sin querer el hambre se va desapareciendo. Ya no sientes el deseo de querer orar, de querer que te hablen de Dios. Y cuando menos acuerdas, ya los domingos para ti ya no son tan relevantes de ir a Dios. La pasión disminuyó, el hambre se apagó. Y te encuentras un domingo: no, yo no quiero ir a la iglesia porque no recibo. Dios no quiere nada conmigo. No es que Dios no quiera nada contigo, es que quiero que entiendas que Dios necesita que nuestro espíritu esté fuerte, fortalecido, para que el Espíritu pueda operar en lo espiritual. Para que el Espíritu pueda discernir lo de Dios. Para que entonces tú llegues a una atmósfera, a un lugar donde la presencia de Dios esté y tu espíritu, al estar fortalecido, es capaz de discernir, de conectar con Dios. Pero si tu espíritu no recibe alimento, si tú no estás dándole alimento, porque déjame decirte, la hambre proviene de Dios, pero es tu responsabilidad alimentarte. Entonces, cuando el hambre ya no está, me trae la mesita para que me entienda. Cuando el hambre ya no está, por más que el Espíritu Santo quiera susurrarte, por más que el Espíritu Santo quiera hablarte, tu espíritu no responde. Porque tal vez lleva meses, semanas sin alimentarse. Lo hice de una manera distinta en la mañana, hoy lo voy a cambiar. Siento que el Señor quiere hacer algo diferente. Quiero que entiendas esto.
Si tu cuerpo no es alimentado correctamente, tú podrías llegar a la condición en la que estés literalmente postrado e inconsciente. Y por más que alguien se te acerque y te diga: Javier, levántate, ve al trabajo, no hay forma, tu cuerpo está débil. No va a responder. Y para que responda, probablemente tienes que darle suero, alimento, y poco a poco va a ir respondiendo. Y en su momento va a operar de manera normal. Lo mismo es con el espíritu. Si nuestro espíritu no recibe su dosis de alimento diaria, su condición está postrada. Y el Espíritu Santo tal vez quiera hablar, mostrarte el amor de Dios, mostrarte su bondad, pero tu espíritu está tan débil que ni siquiera es consciente de lo que Dios quiere transmitirte. Por eso es que cuando tú tienes temporadas en tu vida en las que oras, buscas a Dios, tú sientes como que Dios está tan cerca. Sientes que Dios te escucha, sientes que es tan fácil disfrutar su presencia, sientes que estás tan apasionado por Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por supuesto, como tu espíritu está fuerte, ya tu espíritu no está postrado, ya se levantó, ya escucha, ya discierne, ya es consciente, ya opera en el mundo espiritual porque está nutrido, fortalecido y es capaz de discernir lo espiritual. ¿Cuántos me siguen? Entonces, el tema muchas veces incluso interpretamos que Dios es que no quiere nada con nosotros. ¿Cómo Dios no va a querer nada con nosotros? Si pagó el precio, Cristo murió en la cruz del Calvario, dio su vida, te entregó al Espíritu para que esté contigo siempre, para que te acompañe. Pero Él no puede comer por ti. Eso no lo puede hacer. Eso nos corresponde a nosotros hacerlo, mis hermanos. La palabra dice: búscalo en lo secreto. Cierra la puerta entre tú y búscalo porque Él está en lo secreto. El asunto muchas veces es que alguien podría decir: no, pero yo entro a mi cuarto y no pasa nada. Alguien podría decir: yo abro la Biblia y no la entiendo, me frustro. Pareciera que Dios no está ahí. No, yo te digo, Dios sí está ahí. Pero esto es lo que sucede. El día que tuviste el encuentro fue que tu espíritu fue alimentado profundamente. Despertó en tu corazón un hambre por Dios. Pero en el tiempo dejamos de alimentarnos y poco a poco la pasión disminuyó. El deseo por Dios. Y llegamos a un punto en el que estamos incluso sirviendo en una iglesia, pero nos sentimos vacíos. Porque cuando estás en tu habitación solo, no sabes ni qué hacer. Y no es que Dios no quiera nada contigo. Dios quiere todo contigo. Por eso dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Pero lo que quiero que entiendas es que, por supuesto, al no alimentar el espíritu, poco a poco se va debilitando, se va debilitando, se va debilitando, al punto que no está consciente de lo que está pasando. Y necesitas volver a tener otro encuentro con el Señor para despertar esa hambre. Ahora, déjame decirte algo. Dios quiere tener ese encuentro contigo. Y probablemente muchos han dicho: no, pero es que yo he tenido 1, 2, 3, 4, 5 encuentros, que en ese momento mi vida fue diferente, pero yo hoy me encuentro igual en la misma situación. No me siento tan motivado a ir a la iglesia. No tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con que no estamos entendiendo que hay que alimentarnos.
tiene que ver con que no estamos entendiendo que el espíritu necesita sustento. Tiene que ver con que Dios está en la habitación esperando que entres, porque Él quiere abrazarte, Él quiere amarte, Él quiere restaurarte, Él quiere transformarte. Él ya pagó con Jesús en la cruz del Calvario. Él ya dio a su espíritu. Él quiere estar contigo, pero nuevamente Él no puede alimentarse por ti. Dios está tocando tu corazón. Y sabes, uno diría en la práctica, pero es que cuesta. Ya, me pueden mover esto, muchas gracias. Cuesta. Entro a mi cuarto y no sé cómo conectar con Dios. A veces no sé qué decirle a Dios. ¿Sabes? Yo soy papá. No me parezco en nada al Señor. Pero cuando mis hijos vienen a donde mí y me dice: papi, quiero algo. Y no quiero algo con que quiero que me compres un juguete, sino quiero algo porque estoy sufriendo y necesito ayuda. Yo haría lo que fuera por ayudarle a mi hijo. Y yo soy un padre malo porque soy humano. Cuanto más nuestro Padre bueno que está en los cielos. Y tú tal vez estás pasando una situación difícil en tu vida y tu interpretación es: Dios no quiere nada conmigo. Y Dios quiere todo contigo. Ya el precio fue pagado. Pero el asunto es que en el tiempo, después de ese encuentro profundo que transformó, que cambió, que restauró, que despertó en nosotros una nueva vida, que despertó en nosotros un nuevo deseo, un nuevo anhelo, esa pasión sin poderla dimensionar, fue puesta por Dios. Anhela que esté ahí, desea que esté ahí, pero en el tiempo se sostiene que tú entres a comer y beber de Él. Dios está en la habitación todos los días. La pregunta es: ¿cuántos estamos entrando a la habitación a buscarlo? Dios está en su palabra todos los días. La pregunta es: ¿cuántos estamos yendo a su palabra a consultarlo? Y tú me dirías: no, pero es que yo entro y no pasa nada. A veces, y a todos nos pasa. Yo he tenido temporadas en mi vida en las que entro a la habitación, la presencia cae en el suelo, pasa media hora llorando, como otras, hermanos, que he tenido que levantar las manos, brincar y no pasa nada. Pero el punto no es si pasa o no pasa. El punto es que al estar ahí, mi espíritu está bebiendo. Otros dirían: no, es que a mí me cuesta leer la Biblia. ¿Por qué? Se me olvida lo que dice. Pregúnteme un texto. No me acuerdo. Y una vez un pastor dijo, porque mire, yo luchaba mucho, decía: Señor, ¿para qué la voy a leer si igual no me acuerdo? Pero un día un pastor hizo una pregunta: ¿quiénes recuerdan que comieron el viernes pasado? Yo ni siquiera recuerdo qué comí ayer. No, ayer sí, pero entonces el asunto es, y uno así como: no me acuerdo. Y él dice: ¿ustedes creen que por olvidar lo que comieron dejó de nutrir su cuerpo? Dije yo, así es la cosa.
Porque muchas veces no la entendemos, pero por no entenderla no quiere decir que nutrió el espíritu. Ahora quiero que me sigas acá. Probablemente tú detectas que esos momentos que tuviste el encuentro, que Dios te apasionó, era fácil leer la Biblia. Tal vez incluso la entendías mejor. Disfrutabas tus tiempos de adoración. Alzar las manos para delante de Dios era fácil. Pero después de un tiempo ya no. Ahora nuevamente lo mismo. Jesús dice que si no alimentamos el espíritu, la carne se fortalece. Entonces la carne resiste lo del espíritu. Entonces si de repente hemos descuidado nuestra oración o nuestra lectura de la palabra, nuestro espíritu se ha debilitado y la carne se ha fortalecido. Por ende, cuando queremos leer la Biblia, nos da sueño, no la entendemos, nos desanimamos. Pero el secreto, la respuesta no es dejar de leerla o dejar de orar. No, es más bien seguirla leyendo y seguir orando, porque cada oración de cada día es una dosis más que le das al espíritu. Cada día otra dosis más que le das al espíritu, y el espíritu postrado entonces se empieza a fortalecer, se empieza a fortalecer, se empieza a fortalecer. Diariamente oras, diariamente meditas, se empieza a fortalecer al punto que el espíritu se fortalece y toma control de la carne. Y nuevamente viene la pasión interna, porque tu espíritu ya pasó de estar postrado a pasar a estar parado, a operar en lo espiritual, a discernir, a conectar con Dios. Porque Dios está presente. Dios diariamente, mis hermanos, quiere tener comunión con nosotros. Y en la práctica no se trata de que tú vayas ahí y que tú te inventes un salmo para que Él decida. No, nada de eso. Hay días que ni siquiera están las palabras correctas en nuestras bocas. Pero con ir delante está tu habitación, dice, entra dentro de tu, cierra la puerta, porque Él está. A veces solo es entrar a la puerta y decirle: no sé cómo llevar esta situación. Estos pensamientos me agobian. La tristeza me está ahogando. Mi familia me preocupa. Lo que sea que te esté pasando, lo presentas delante de Él y le dices: todo esto me está ahogando, pero nada de esto es más importante que tú, Jesús. Te presentas delante de ahí. Como quiero que entiendas, Dios siente. Es como que mi hija viniera donde mí. ¿Cómo no la voy a abrazar? Dios no es que no quiere manifestar, Dios se desespera. La Biblia dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Dios tiene tanto para tu vida, pero Él no puede alimentarse por ti. No puede hacerlo. Y lo triste es que hay tanto de Dios para nosotros y tanto que el mundo necesita de Dios. Es más, muchas veces hay personas que lidian con el estrés, la frustración, y su forma de salir es entrar a redes sociales, scrollear para despejar. Y te encuentras con que todo lo que ahí genera no te edifica. Te distrae tal vez, pero no te edifica. Cuanto tenemos a nuestro Señor que está en la habitación esperándonos, que lo que quiere es que entres. Y como te digo, hay días que va a descender, otros días no va a descender. Pero el punto no es si descendió o no descendió. El punto es que ese día, al entrar ahí, tu espíritu bebió y por ende se fortaleció.
Y mañana volviste a entrar y tu espíritu se fortaleció. Y pasado volviste a entrar y tu espíritu se fortaleció. Y después de pasado volviste a entrar y tu espíritu se fortaleció. Y eso te asegura permanecer hambriento. Porque el hambre natural se va cuando no como. Yo no comí, me dio hambre. El hambre espiritual no funciona así. El hambre espiritual viene cuando yo como. O sea, en otras palabras, ese momento tal vez en tu vida que recuerdas que tuviste ese encuentro con Dios, que transformó tu vida, que te apasionó, que te enamoraste de Dios, que era lo más importante en tu vida. Era como que tú, entre más te hablaban de Dios, más querías saber de Él. Entre más ibas a la iglesia, más te apasionabas por Él. Entre más leías, más disfrutabas de Él. Entre más comías, más hambre y más hambre y más hambre y más hambre y más hambre. El hambre espiritual viene de comer. Entre más como, más hambre me da. El problema es cuando dejamos de comer. Porque cuando tú dejas de comer, entonces poco a poco el hambre se va disipando. Porque tu espíritu se va debilitando. Yo recuerdo que el entender esto nos permite tal vez cambiar hábitos. Tu jornada de la casa al trabajo podría ser una jornada en la que reproduzcas la Biblia y aunque no la entiendas, está alimentando tu espíritu. Yo te aseguro que si tú te pusieras el reto en cerrar tus redes sociales un mes y todo el tiempo que le dedicas a las redes sociales se lo dedicas a leer la Biblia, aunque no la entiendas, aunque cuando la empiezas a leer te duermas, pero lo haces todos los días por 30 días y te metes a tu habitación, aunque no pase nada, aunque Dios no descienda, aunque no lo sientas, aunque no tengas ganas, pero lo haces entendiendo que Él está ahí, que Él te ama, que Él anhela convivir contigo. Yo te aseguro que después de 30 días va a haber un cambio en tu vida, porque tu espíritu va a haber comido 30 días. Y si no lo estábamos haciendo, nuestro espíritu va a ser fortalecido. Incluso muchas personas dicen: no, ¿sabe qué? Ore por mí, el pastor que ore por mí. ¿Por qué? Porque a él sí lo escucha. Porque a veces asociamos que como hay alguna figura que creemos que ora más, creemos que entonces Dios sí lo usa, porque asociamos que como yo oro, no, entonces como yo oré, siento que Dios me puede usar. Y sí y no. O sea, me explico. Si Dios te usa más, pero no porque al orar Dios te valide, porque a veces así lo interpretamos. Dios te usa más porque al orar te conectas con su reino. Dice el Señor a Josué: una cosa es importante que entiendas. Medita en ella día y noche y te hará bien. Si meditáramos la Biblia, nos iría mejor en muchas áreas de nuestra vida. Y el asunto es que estamos en un momento, iglesia, donde las distracciones sobran. Cada red social nueva que se abre es un tiempo menos que dedicas para otras cosas. Y pensamos que Dios quiere todo con nosotros. Dios quiere levantarte y usarte en medio de tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposa. Pero Dios no puede comer por ti.
No funciona así. Probablemente que hay alguien que dice: yo ni tengo ni idea de lo que está hablando este hermano. Alguien que tal vez es su primera vez, no conoce a Jesús. Déjame decirte, lo único que Jesús necesita es que le digas: entiendo y sé que en mis fuerzas no puedo y necesito que me ayudes. Y aunque no te conozco, te quisiera conocer. Y que abras tu corazón, y es suficiente para que Él pueda entrar. Quiero pedirte que te pongas en pie ahí donde estás.